Tu carnet masista, tienes que ir a las marchas, tienes que hacer tus aportes, porque eso dice el Estatuto del MAS, porque si no aportas estás fuera del trabajo. Cuando un profesional quiere hacer emprendimiento, cuando los profesionales quieren asociarse, quieren hacer empresa, ahí está el Estado, está el Estado. El Estado latiguea, el Estado estrangula, el Estado todo. Entonces, en este momento, en esos 14 años que hubo, no se ha medido la calidad educativa. Buenas noches, Bolivia. ¿Cómo están? Allinhamusqa kankichis tukuyqankuna runamasis maypichataripakunkichis chaykamakama hatuna paykuyta paykuychimuykuqankunaman. Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos allá donde estén, fuera de nuestro territorio, dentro de nuestro territorio. Un gran abrazo desde F10 y el programa A mí no me nadie de Mentes Políticas en una nueva edición esta noche 22 de noviembre de 2023. Como siempre, ya estamos junto al panel de esta noche para abordar un tema que tiene que ver con nuestra existencia, por las acciones de autoaniquilamiento que se ha ido ejecutando, de un sistema de desigualdad, de injusticia basada en la explotación, en la conversión de sujetos dadores de vida en objetos de explotación, la mujer y la madre tierra. Enseguida le anuncio en concreto el tema, entre tanto saludamos a nuestros colegas de este panel. Santos Ramírez, buenas noches. Queremos saludar una vez más esta noche a todos los televidentes acá en La Paz, en el país, pero también más allá de nuestras fronteras. Una vez más, con cada uno de los que participan, interactúan, saludarlos, pero también seguir profundizando la perspectiva de analizar, de sortear el tiempo político, el tiempo económico y social de nuestro país. Muchísimas gracias. También saludamos a Eve Gutiérrez. Bienvenido, hermano. Buenas noches, querida Bolivia. Buenas noches a todos los panelistas. Una vez más nos encontramos para abordar temas de mucha importancia en nuestro país y pues dar una propuesta para salir de algunos problemas que en estos tiempos nos aquejan. En este caso, la quema indiscriminada de los bosques. Buenas noches, bolivianos. Rafael, buenas noches. Camisa Cuyaca, Marianela, Gilata Eve Gutiérrez, Gilata Santos, Maruntawi, Maja, Chacomantawi, Tacpach, Marcachinakaru. Dios pagarapin Gilata Sapuru, Humanaka Junchuka Pastaga, acá. A mí no me nadie de Mentes Políticas. Así es, estamos entonces en su programa de cada noche. Gracias por acompañarnos como siempre. Y esta noche nuestro tema tiene que ver con incendios, chaqueos y la capacidad de los gobiernos para poder afrontar esta situación. Una consecuencia, como les decía en la introducción, de las acciones de autoaniquilamiento o autoexterminio que la misma humanidad ha producido en un sistema androcéntrico, un sistema que se llama en términos genéricos modernidad. Así es, esa modernidad ha desarrollado un capitalismo en extremo sobre la explotación, sobreexplotación de los recursos naturales, a lo que llamamos nosotros madre tierra, madre naturaleza, y está siendo difícil encontrar equilibrios. Los 4 elementos no están en equilibrio. El aire está contaminado. El fuego está incontrolable. ¿Por qué? Porque hay una alta temperatura incrementada por el cambio climático. Tercero, el agua no solamente está contaminada, sino que también se está secando, ¿verdad? Y también estamos hablando de la tierra misma, la que produce, la que nos permite vivir. Esta está en plan de desertificación, así es. Entonces, para abundar en detalles de contexto, nos vamos a conocer qué datos nos tienen en la nota preparada para esta noche. El Fondo Mundial para la Naturaleza afirma que cada año en el mundo se incendian millones de hectáreas de terreno. Dichos incendios son ocasionados por el ser humano y consumen terreno a una velocidad de 23 kilómetros por hora. Nuestro país en los últimos años ha sufrido varios incendios en distintas regiones, consumiendo innumerables hectáreas de tierra, bosques y reservas naturales, afectando de sobremanera a la biodiversidad de Bolivia y a la calidad de aire de las ciudades próximas, llegando a niveles alarmantes y preocupantes para la población. Recordemos que los incendios son frecuentes en temporada seca, realizando chaqueos que derivan en incendios.
Ahora bien, la diputada Mayra Salles denunció que en Bolivia ascienden a 3 millones de hectáreas por incendios y 6 millones de animales calcinados. Aire más contaminado, ya ni siquiera de Latinoamérica, del mundo entero, presidente. Hemos ganado a China, hemos ganado a Vietnam. Estoy hablando a nombre de las comunidades que han perdido sus casas, han perdido sus sembradíos, han perdido todo a causa del incendio y no reciben ayuda. A nombre de los 6 millones de animales que han muerto calcinados, presidente, mientras ustedes están de viaje. ¿Qué tienen que esperar para declarar emergencia nacional? Sin embargo, los datos presentados por el Viceministerio de Defensa Civil, actualizados al 21 de noviembre, revelan una pérdida mayor a 4.466.000 hectáreas incendiadas. Por otro lado, el cuestionamiento radica en la capacidad de los gobiernos nacionales, es decir, municipales, gobernaciones y el gobierno central, cuentan con la capacidad para contener, sofocar y prever los incendios en nuestro país. Si bien existen normativas que sancionan a las personas que inician incendios derivados de un desmonte o chaqueo, también existen normativas, leyes y decretos supremos que fomentan y aumentan la frontera agrícola y agropecuaria. Según datos del INE, Bolivia cuenta con 4.179.598 hectáreas destinadas al agro. Recordemos que Bolivia cuenta desde 2003 con leyes y decretos supremos mencionados anteriormente. La Ley 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques. Ley 502 de ampliación de plazo y modificación a la Ley 337. Ley 741 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades destinadas a la actividad agrícola y ganadera. Ley 1098 de agrocombustible de etanol y diésel. Ley 1171 que autoriza quemas para actividades agrícolas. Decreto Supremo 3973 que autoriza el desmonte de los departamentos de Santa Cruz y Beni para actividades agropecuarias. El Decreto Supremo 26075 que modifica la ampliación de fronteras de producción del sector ganadero, agroindustrial sobre áreas de bosque. Y el Decreto Supremo 4232 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificado en sus diferentes eventos destinado al abastecimiento, el consumo interno y la comercialización externa. Quedan las preguntas. Frente a esta problemática, ¿es prudente declarar desastre natural a los departamentos más afectados? Las pocas acciones de los gobiernos nacionales son producto de la falta de recursos. Y más importante aún, ¿los gobiernos nacionales actuaron correctamente frente a los incendios y chaqueos en Bolivia? La existencia depende de nosotros, de lo que hagamos, ¿no? A propósito de este tema que hoy nos concentra, porque tenemos que hablar del futuro de nuestras vidas, hasta dónde va. Y la pregunta para esta noche, para que usted interactúe con nosotros, está ya a través del QR que usted tiene que escanear. Y la pregunta es la siguiente: ¿piensa usted que los gobiernos nacionales activaron correctamente actuaron correctamente para hacer frente a estos incendios y chaqueos que existen? Bueno, no solamente estamos hablando de Bolivia, ¿verdad? Porque estamos hablando de gobiernos nacionales. Puede ser de nuestro continente, a nivel del mundo. Usted ya nos comentará su percepción al respecto. ¿Cómo está? Aparte de los gobiernos, yo les agrego otra pregunta más. ¿Nosotros qué hacemos? Vamos inmediatamente ahora a introducirnos en profundidad con la argumentación de Rafael Quispe. Bueno, un país civilizado se maneja a través de normas, ¿no? Y en Bolivia, como Marianela siempre ha manifestado, está primero la Constitución Política del Estado. Y por jerarquía normativa están los tratados internacionales, las leyes, etcétera, etcétera, los decretos supremos y las leyes departamentales, las leyes municipales, en ese rango están en Bolivia. Entonces vivimos en un estado de derecho, por lo menos
Así lo consideramos aquellos que conocemos un poco de las normas. ¿Qué ha pasado? En este momento se está quemando los bosques, pero ¿cuál es la causa que se están quemando? Porque hay leyes, decretos supremos, leyes departamentales que permiten el chaqueo para que se abra la frontera agrícola y la frontera ganadería. Ese es. Esta mañana ha presentado una senadora para que todas esas leyes que se ha mencionado en la introducción, la nota de contexto, que son varias leyes, ¿no?, que sean anuladas y no sean utilizadas para incendiar. Y yo me pongo en este momento en lugar del señor presidente, porque esas leyes tienen que ser abrogadas por el Parlamento, por los asambleístas, por los 36 senadores y los 136 diputados. Esos tienen que ser anulados. Y esta mañana presenta una senadora para dejar sin efecto, si quiere entender esas normas jurídicas que exigen para la quema o que permiten la quema, pero ha sido rechazada esa propuesta de ley. ¿Quién domina, quién manda en estos momentos en la Cámara de Senadores? Es la alianza Evo Morales, Comunidad Ciudadana y la alianza Creemos. Esos son los que tienen mayoría en Senado y han rechazado. Eso tiene que ser clara para la población, quienes están permitiendo, ¿no?, la quema, la tala indiscriminada en nuestros bosques. Es terrible ver las noticias todos los días y bueno, ver morir animales, quemarse un montón de hectáreas. Yo, por ejemplo, el anterior he salido a mi terraza y pues, ¿qué ha pasado con el cielo? Estamos hablando del alto. Y yo pensé que era neblina, pero no había sido humareda causado por las quemas. Y voy a acotar lo que decía Rafael. Pues ciertamente en este caso no es el causante el maldito capitalista, el maldito liberal, por si acaso. Son las leyes que autorizan a la gente. Existen casi más de 8 leyes que permiten la quema. ¿Y qué pasa si quemas? Pues existe también decretos supremos que te castigan por haber quemado. ¿Cuánto se paga por una hectárea? 1,40 centavos por hectárea. Sale barato quemar. ¿Cómo no va a quemar la gente de ese modo? Entonces, necesariamente estas leyes tienen que cambiarse. Tienen que anularse, por decirlo así. Ahora, hace un momento estaba escuchando que el capitalismo es el causante de esto, pues no lo es. Recordemos que Japón es uno de los países más poblados y es súper pequeño. Y la producción allá no es pues aquí como quemando bosques para sembrar. Ese es capitalismo. En cambio aquí, como no aceptamos la mejora constante, pues tenemos que quemar para sembrar, porque esa es la lógica del gobierno. Casi todas estas leyes se han aprobado en el gobierno de Evo Morales, de esta persona que dice amar a la Pachamama, pero no ama, odia, se olvida de la Pachamama y pues prácticamente quema. Y en el 2019 hemos tenido estos conflictos y ahora continuamos con esto. Bien, siempre es bueno reflexionar qué estarán haciendo las naciones por intermedio de sus gobernantes para administrar amenazas, riesgos y desastres. Hay un evento mundial llamado la Tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas que tiene que ver precisamente con reducción de riesgos y desastres, llevado precisamente en Japón, en Sendai, en Miyagi, para proyectar lo que significa 2015-2030. Y el país, evidentemente, Bolivia, es parte de este protocolo internacional. Y por eso el país está organizado, tiene un viceministerio, tiene una dirección, tienen unas unidades que deberían de operar. Pero lamentablemente no es una responsabilidad solo del Estado como tal, sino también de gobiernos departamentales y de gobiernos municipales. Ahora, estos desastres, sean amenazas, riesgos o desastres, tiene que ver con ¿qué? Uno, con la fuerza de la naturaleza. Qué difícil confrontar para la humanidad, por supuesto para los bolivianos también, cuando los desastres vienen de la madre naturaleza. O sea, no hay cómo pararla aquella. Pero hay otras que se generan a partir del hombre.
a partir del ser humano. Y uno de ellos precisamente tiene que ver tanto lo que viene de la naturaleza como viene del hombre, está referido precisamente a esto que en el último tiempo en Bolivia hemos llevado. Qué grave, hay un último informe oficial de parte del órgano ejecutivo en Bolivia, se hubiera quemado 2.6 millones de hectáreas. ¡Wow! Eso significa que es demasiado preocupante, porque una quema, ¿qué significa? Una quema significa sacrificar bosques, muerte de animales y por ahí también muerte de personas. Entonces, el desastre como tal ya es irremediable. Ahora, ¿qué se hace de aquí para adelante? Seguramente esta noche podemos compartir en el panel. Les decía, la responsabilidad y lo que está pasando con las quemas, los incendios, son una parte de lo que implica una crisis global, el cambio climático. El cambio climático que está basado, si se quiere, en el calentamiento global. ¿Y cómo se ha generado ese calentamiento global? Ustedes lean cualquier información para abundar en el cambio climático y es pues el desarrollismo y el capitalismo en extremo lo que ha llevado a esto, porque no ha habido una planificación, no ha habido una previsión, si se quiere, acerca de las consecuencias y obedece a este sistema que siempre les voy a mostrar. ¿Por qué razón? Acá el objeto de explotación, la madre tierra, ¿verdad? Y el desarrollismo es una categoría también discriminadora con el que ha organizado la sociedad. Por eso a Bolivia, a los países de este continente nos han puesto en el plano de tercermundista, de subdesarrollados. Y cuando quieren salir de esa lógica, como sea, hay que lograr recursos, ¿verdad? Entonces, sin previsión. Tengo acá en mis manos un comunicado que se emitió el año pasado de un equipo internacional intergubernamental que ha concentrado, si se quiere, más de 2.000 estudios científicos en el que dan cuenta de lo siguiente como necesidad urgente adoptar. Uno, la adopción de medidas inmediatas para asegurar el futuro. Vale decir, nos están diciendo, tenemos que pensar el presente, pero viendo hacia el futuro y no cometer los errores del pasado. Para eso hay que estudiar la historia, ¿verdad? Luego dice la necesidad de adoptar urgentemente medidas que eviten riesgos crecientes. Luego, proteger y fortalecer la naturaleza como algo esencial para asegurar un futuro con dignidad, ojo. Luego, las ciudades como puntos críticos de impacto y riesgos, también una parte esencial de la solución tienen que ser, nos están diciendo en sus recomendaciones. Y el gran desafío para los gobiernos de todo el mundo se acerca. A partir de este 30 de noviembre hasta el 12 de diciembre se va a llevar adelante la COP28, este encuentro intergubernamental donde tienen que tomar decisiones. Ojalá esta vez se pongan de acuerdo para reducir, no incrementar más las emisiones de gas invernadero y que nos mantienen en una situación de calentamiento global y de contaminación en todo el mundo. A ver, yo no sé si he entendido mal. ¿Las responsabilidades son de las ETAs? O sea, lo que hasta ahora se ha identificado son normas departamentales, nacionales, que permiten el chaqueo. Ese es el primer tema. Yo no he visto ninguna de alcaldía que permite, y no creo que es la competencia de la alcaldía. No es responsabilidad de las alcaldías. La alcaldía sí debe combatir ese tema. El siguiente tema, el tema del calentamiento global, y es la COP28, o sea, cada año se reúne, eso hay que explicarte a la gente, cada año se reúnen para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cada año, son 28 veces que se han reunido. Bolivia es signataria de esa convención mundial que hablan del cambio climático, para reducir, y Bolivia se ha comprometido a reducir, ¿no? A reducir las emisiones. Bolivia no tiene fábricas, no emite por ese lado las emisiones de gases, pero sí en los chaqueos indiscriminados. De eso emite. Entonces Bolivia ese compromiso no lo está cumpliendo, esos compromisos. ¿Qué debería de ser un Estado responsable? Anular todas esas leyes y hacer una pausa ecológica para que no siga incendiando el país. A ver, si yo tengo que aperturar mi frontera agrícola
Y si voy a pagar una multa de 2 bolivianos y punto, sigo por hectárea, sigo incendiando pues, y ni siquiera voy a ir a la cárcel, ¿no? Y ahí no le he hecho la culpa al presidente, porque el presidente, y decía en el Senado, no tiene la mayoría. Esta mañana han rechazado esa propuesta de anular esas leyes incendiarias, como se dice. Lo han rechazado. Entonces digo, pobre presidente, que digamos no tiene el control del Parlamento y las responsabilidades recaen en el gobierno en este momento. Esos son temas que hay que un poco discernir. Aquí reitero, la gente está quemando los chaqueos porque así lo permiten las normas, y si podemos analizar norma por norma cómo le permiten para la ganadería, para la agricultura, incluso para etanol, etcétera, etcétera, le permite. Es que las normas han sido hechas en el gobierno de Evo Morales. Exactamente, ¿no? El objetivo, como dije hace un momento, era pues quemar, desmontar con el objetivo de sembrar alimentos o bueno, criar ganados. Y pues tenemos un dato de que se han quemado desde el 2015 hasta el 2002 más de 460.000 hectáreas y solo se ha sembrado o se ha producido en 40.000 hectáreas. Hay una diferencia abismal, ¿no es así? Y esta situación, y creo que hay que enfatizar esto, el boliviano debe entender, algunas veces nos dicen, oye, ¿por qué le echan la culpa al gobierno? ¿Quién pues hace las leyes? Y si una ley te permite hacer algo, ¿cómo no vas a salir a quemar? Encima, vuelvo a recalcar lo que dije hace un momento, pagas 1,40 centavos de multa, no, pues sale barato quemar. Vas a quemar entonces, ¿no? Lo que sí yo digo, tanto que hablan contra el capitalismo, se debía optar por otras formas de producción de alimento, así como hacen en los países capitalistas, ¿no? Pero no hacemos eso, estamos simplemente al estilo antiguo, sembrar en tierras, y para ello hay que quemar, hay que desmontar, y ese es el objetivo de las quemas precisamente. Y cuando una persona, yo digamos tengo un terrenito que yo he pedido autorización para quemar, porque si pides autorización por si acaso no te van a decir nada. Quemo mi monte y pues por descuido ha afectado al monte de aquí de Rafael, y después de Rafael va a afectar a de otras personas. Eso es lo que sucede en nuestro país, pero recalco, y la población debe saber, porque las leyes lo permiten así. Y las sanciones prácticamente no son nada. Por eso vemos el cielo lleno de humareda, y también es dañino para la salud, para los niños y para todas las personas de nuestro país. Bien, de manera un poco más concreta, mirar el tema de los incendios, de los chaqueos, podemos entender en Bolivia en dos enfoques. Incendios que no necesariamente pueden servir para ampliar la frontera productiva o la frontera agrícola. Incendios que en algún momento en Bolivia, creo que también en este tiempo, y se ha colocado en evidencia gente dedicada simplemente a generar un incendio para hacer un desgaste a este o a cualquier otro gobierno. Eso creo que es muy peligroso, porque imagínense las consecuencias de ese incendio que van a ir a atentar la vida de las familias, de las comunidades, pero particularmente de la vida animal. Ahí es grave, y particularmente en el oriente o en el valle boliviano. Pero el otro tema, chaqueo, es mucho más estructural, porque el chaqueo es exclusivamente provocado por el hombre. Pero si el hombre participa en este chaqueo, seguramente está pensando en ampliar su tierra productiva, pero ahí tiene que ver, Bolivia tendrá un plan para poder dotarle a las comunidades, a las capitanías, a los corregimientos en el oriente, etcétera, para dotarle capacidades de ampliar la frontera agrícola, productiva o pecuaria inclusive. Creo que ahí es nuestro gran problema de los bolivianos, porque hasta hoy, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido el Instituto Nacional de Reforma Agraria, quien es el que debería de administrar las tierras fiscales y mirar qué tierras son productivas, no productivas, fiscales, etcétera, para quién se titula o no se titula, y creo que este es el tremendo vacío. Por lo tanto, las normas están desparramadas, la ley 602, el otro decreto supremo que reglamenta esta ley 602, etcétera, etcétera. Entonces, no
no existe un plan. Yo creo que ahorita las comunidades, tanto en el altiplano, en el valle como en el oriente, están peleando por sus límites. Cuando el Estado en un plan nacional en semejante territorio y solo con 12 millones de habitantes, podríamos lograr, creo, mayores capacidades productivas, pero también mejor administración en relación al chaqueo, viendo el país productivo que queremos todos los bolivianos, por supuesto. Los informes que tiene Naciones Unidas han titulado lo siguiente en varios medios de comunicación del ámbito internacional y dice: los incendios son inapagables y de sexta generación. O sea, cada vez es peor, o sea, es difícil de controlar. ¿Por qué? Porque hay ese calentamiento global que estás combatiendo con agua, queriendo apagar el calentamiento global, se está manteniendo calientes las brasas, ¿verdad? Entonces hay un razonamiento lógico en ese sentido. Ahora, ¿cuán preparados están los gobiernos? Y en este caso, nuestro gobierno, ¿cuán preparado ha estado? ¿Cuán previsivo ha sido en esos temas? Yo creo que ahí una evaluación crítica es muy saludable, ¿no? Segundo elemento, ¿qué hacer como Bolivia? Fíjense, otros titulares también dicen que Bolivia se ha convertido en el país que ocupa el tercer lugar en deforestación de sus bosques. Un texto así chiquitito de Fundación Tierra dice, por ejemplo, otra razón de fondo y conexa a la anterior es la agroexportación, altamente dependiente de la soya. El 49% de las tierras cultivadas de Santa Cruz está destinado a cultivos de soya. El negocio soyero atrae capitales, inversores y buscadores de ganancias fáciles y rápidas. El sector soyero es uno de los pocos rubros económicos más rentables de Bolivia, además de precios internacionales. Estamos hablando entonces del enfoque que se tiene a la hora de aplicar. Por ejemplo, ¿qué cosa dice? La principal razón de los desmontes en el modelo de la agricultura cruceña, dice, es el agromecanizado. Crece necesariamente a costa de los bosques. Como dice Rafael, no lo digo yo, lo dice un estudio, un artículo publicado por Fundación Tierra. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Esa es la otra fase luego de una breve pausa. No se mueva de A mí no me nadie, de Mentes Políticas, que ya Vamos a volver a abrir. Volveremos a salir, lo prometo. Más impulso. Para crecer. Nosotros prometimos reactivar nuestra economía con estabilidad, recuperando nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, y cumplimos. Nuestro país está saliendo adelante, recuperamos la senda de la estabilidad y de la esperanza. Promesas cumplidas. 3 años de gestión. Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia. Eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. Consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de 25 años, líder en atención de salud en Bolivia. Cinebol, todo lo que buscas en un solo lugar. El más completo Candy Bar, salas de cine VIP, sonido 7.1, imagen 4K, patio de comidas, sala de juegos, galerías comerciales, bowling, parqueo seguro. Cinebol, Ciudad Satélite, El Alto. Periodismo de investigación. Bioinformación ampliada de los temas. Análisis. Entrevistas. Con ese entusiasmo le damos la bienvenida. Expedientes F10 con Ramón Grimao. Periodismo sin matices. Domingo a las 20 horas y lunes a las 20:35. @FDSHD_Bolivia. Visítanos en TikTok y sé parte de la nueva generación.
F10 en Full HD. Les agradecemos por estar con nosotros como todas las noches en A mí no me nadie de Mentes Políticas. Esta vez estamos hablando de los incendios, los chaqueos y la capacidad de los gobiernos para enfrentar o afrontar esta situación que también es parte de ese cambio climático, la crisis que está teniendo todo el mundo. En el caso de Bolivia, para esta noche hemos formulado la siguiente pregunta. ¿Usted cree que los gobiernos nacionales han aplicado correctamente medidas o los mecanismos de contingencia, si quiere, contra estos incendios y los chaqueos? Usted tiene la palabra para interactuar con nosotros en las redes sociales. Ahora vamos a profundizar este tema con Santos Ramírez. Su turno, adelante. Bien, creo que es importante entender, ya decíamos que el país está comprometido con todos los protocolos de carácter internacional en la mitigación, la administración de amenazas, riesgos y evidentemente desastres. Y uno de ellos tiene que ver con los incendios, con la quema y con lo que significa el chaqueo en nuestro país. Pero la pregunta es, ¿para dónde va la responsabilidad para atender desde la prevención, la mitigación y la atención a este desastre como es el incendio o el chaqueo? Yo creo que hay un tema que discutir en el fondo. Yo creo que esta debe ser, más allá de lo que evidentemente miramos en la actualidad de los municipios, las gobernaciones, el Estado, debe ser una competencia concurrente. Porque en los territorios donde se queman están en los territorios municipales. Los territorios donde se queman, donde se chaquean, donde se incendian, están en los territorios departamentales, pero al mismo tiempo es el territorio del Estado. Entonces, ¿eso qué significa? Significa, creo que es un tiempo particularmente de desarrollar capacidades preventivas desde estas tres instancias. Ni siquiera de las tres, porque ahora también tenemos ya 6 o 7 autonomías indígenas y tenemos una autonomía regional en el Chaco tarijeño. Por lo tanto, política de prevención para asumir conscientemente que no es bueno generar esto. Segundo, es bueno implementar en Bolivia un sistema de monitoreo permanente, porque lo otro es, ya apareció el incendio y uno no sabe de dónde, si alguien empezó, si fue un chaqueo, dice que fue alguna persona. Y tercero, creo que es capacidades deben crearse, infraestructura para mitigar y atender estos desastres como son la quema y el chaqueo en nuestro país. Muchos dicen amar la Pachamama y a veces no. Ha habido un audio recientemente de don Evo Morales, este personaje que se jacta por amar la Pachamama, querer y todo eso, ¿no? Lamentablemente esta situación en muchos casos se da y eso sería terrible si este audio es real, ¿no? Y ha pasado esto, es a veces creíble por una situación. No sé si se acuerdan cuando se ha escapado a México, ordenaba a la gente a que se muera de hambre en las ciudades. De una persona que ves eso, puedes esperar cualquier cosa. Y lamentablemente estas personas en muchos casos se hacen a las víctimas, y esto es muy peligroso porque cuando tú te haces a las víctimas, tú no eres responsable, por lo tanto esperas la solución de otro. Esperemos que esta situación no sea así, pero cuando vemos si Bolivia tiene la capacidad, el gobierno boliviano tiene la capacidad de solucionar este problema, claramente que no. Sería bueno reformular o, como decían, implementar ciertas normas para mitigar estos incendios o que sea bastante controlado. Pero no es así en nuestro país, lamentablemente. Y pues lo primero, voy a volver a repetir, hay que cambiar estas leyes, de hecho, que están tan evidentes que nos permiten realizar quemas o que permiten realizar quemas a la gente. A ver, en la COP, les decía, la COP28, son 28 años que se discute ese tema. Bolivia es signataria de esa COP. Ahí no solamente se discute de los chaqueos, sino cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es lo que se debate. ¿Cómo vamos a reducir? Porque si sobrepasa, si se sobrecalienta la Tierra, ahí habrá quedado
el fin de la tierra. Es lo que se habla allá y se habla con pinzas. Y Bolivia siempre ha ido a representación a eso. Y Bolivia, yo me recuerdo, en una de las convenciones lleva la ley de la madre tierra y expone Evo Morales en toda la convención de las Naciones Unidas, los 193 países, indicando que la tierra no es un objeto, sino es un sujeto de derecho. Y ahí aplaudida Evo Morales, el gran defensor de la madre tierra, porque es un sujeto de derecho. Entonces ahí se habla de la adaptación, mitigación, porque sí o sí, ¿no?, de hace 28 años y mucho más atrás, que la tierra se va a empezar a calentar y va a empezar a haber sequías, más lluvia, inundaciones, y cuando exista chaqueos va a existir esa devastación que existe. Entonces, ¿qué debe hacer? Bolivia se ha comprometido a la adaptación y mitigación y tener pues planes de contingencia para que no ocurra eso. ¿Qué se está demostrando ahorita? O sea, en vano ha ido a hacer discursos allá, se ha comprometido a eso. Lo primero que se tiene que hacer, pues, anular, dejar sin efecto, abrogar todas esas leyes incendiarias. Es lo que tiene que hacerse. Allá no se ha ido a comprometer diciendo, no, más leyes, a mí no me interesa solamente el discurso, a mí lo que me interesa es seguir quemando el bosque. No ha ido. O sea, lo primero que tiene que hacer el Parlamento de que esta mañana, les digo, que ha empezado la alianza entre Comunidad Ciudadana, Carlos de Mesa, creemos, debe ser anular esas normas incendiarias y después trabajar seguramente en los planes de adaptación, mitigación, contingencia, para que se apaguen en este momento. Pues no solamente es ese tema, es muchos temas que se discuten, ¿no? Y estamos cerquita que va a empezar esa COP. ¿Dónde ocurren más los incendios en nuestro país? Los chaqueos, ¿en qué zonas? Santa Cruz y Beni. En primer lugar, con el 85% de estos incendios están en Santa Cruz. Ahora, ¿cuál es una de las causas que identifican en este caso las investigaciones que hace Fundación Tierra? Una de las causas es el modelo agroproductivo de allá, que se concentra en obtener ganancias, en obtener capital. Vale decir que la planificación que se tiene allá en ese modelo económico no está precisamente enfocado en garantizar alimentación para las y los bolivianos ni nada por el estilo, porque la mayoría de lo que producen lo sacan afuera, ¿verdad? ¿Qué otro dato más tenemos en ese tema? De acuerdo a esta descripción que hace, dice, tarde o temprano la agricultura centrada en el lucro desembocará en millones de hectáreas de tierras improductivas y bosques degradados. En parte, los desmontes están destinados para reemplazar tierras sobreexplotadas y lo peor es que las nuevas tierras habilitadas en estas zonas no tradicionales que no tienen vocación agrícola, en consecuencia, se acelera el círculo vicioso de deforestación, sobreexplotación y deforestación. ¿Qué hacemos ante esa situación? Urgente. Todas y todas necesitamos sensibilizarnos. Todas y todos necesitamos empezar a mover propuestas de qué tipo de modelo económico queremos. El gobierno nos dice que tiene un modelo económico social productivo y nuestra Constitución nos dice es un modelo plural, de acuerdo, pero tiene que haber equilibrios. De acuerdo con estos datos, haciendo una interpretación, el modo capitalista liberal es el que está predominando. No se está equilibrando con las otras formas de economía. En tensión está ahorita el cooperativismo, pero lo comunitario no aparece. No aparece, por ejemplo, el Estado. ¿Cuál es su intervención en estos territorios? No se olviden que en Bolivia hemos hecho un referéndum por la tierra. Por ejemplo, se está cumpliendo esa cantidad de terrenos que deberían tener los agroproductores. ¿En qué situación está este tema? Necesitamos profundizar. ¿Cómo estamos encarando en nuestro país en este tiempo, en este 2023, este tema de los incendios y los chaqueos? Evidentemente, el gobierno en este momento tiene un plan, que así se lo ha presentado, así está precisamente también administrado,
tal vez hay una variante bien interesante. Yo me preguntaba el por qué las Fuerzas Armadas estaba presente en esto que ha significado la mitigación, la movilización de helicópteros, de avionetas, de las Fuerzas Armadas en el país. Yo creo que es muy acertada que las Fuerzas Armadas, quienes van a hacer su servicio militar, puedan entender que hay necesidad de que una institución como esta, que además tiene un nivel de mando vertical, pueda ser partícipe directo, pero no solamente como una emergencia eventual, sino institucionalmente, que las Fuerzas Armadas debería de estar permanentemente, tener un observatorio sobre incendios, chaqueo en el país. También debería de emprender la labor preventiva, por supuesto, en el marco de las políticas y los planes de prevención y mitigación de incendios y chaqueo. Porque de no tener esa capacidad, ¿quién va a hacer esta labor? No hay un ministerio, dos, no, es para fijar políticas. ¿Lo va a hacer una gobernación? Tampoco. ¿Lo va a hacer un municipio? Tampoco. Alguien que tenga posibilidades, fortaleza en recursos humanos. ¿Eso qué significa para las Fuerzas Armadas? No solo salir en una especie de atender una emergencia, sino prepararse para precisamente administrar amenazas, riesgos, cuando llegue un incendio, cuando llegue un chaqueo, estar ahí presente. Y creo que eso sería el mejor servicio a la patria de nuestros hijos o nuestros nietos que van a hacer su servicio militar. Bueno, algo que también hay que recalcar es que la quema no solo se hace para sembrar cultivos o para sembrar algún tipo de alimentos, eso es evidente. También es para sembrar coca. Y nos hemos olvidado de ese punto. ¿Y quién siembra coca, pues? ¿No? ¿Cómo está actualmente esta situación en nuestro país? Ya sabemos por demás y han visto que han quemado parques nacionales, han quemado y bueno, ahí siembran. ¿Y por qué existe pues el narcotraficante? Porque el gobierno lo permite. Yo personalmente tengo esa teoría de que el gobierno tiene un nexo con el narcotráfico. No solo este gobierno, el propio Evo Morales igual. ¿No? Y esto, ¿quién se beneficia? El narcotraficante, no nosotros, no el que produce alimento, no el que está preocupado en dar comida a la gente, no. Entonces, lamentablemente, esta situación se debe tomar con calma y pues tomar conciencia sobre todo los bolivianos y los gobernantes. Pero en nuestro país no vemos esa situación. Hemos visto que han aparecido bosques quemados y donde habían sembrado cultivos de coca. Por otro lado, tanto se habla de colonización. ¿Quién va pues a los bosques a colonizar? O sea, el Chapare, ¿alguna vez se han preguntado quién habitaba antes? Pueblos indígenas. Pueblos indígenas del oriente, ¿no? No eran los quechuas y hablamos de colonización. Claro. Y somos tan, o sea, no tenemos esa cara. Nos quejamos de que los españoles en el pasado han colonizado a nuestros antepasados y resulta que ahora el colonizador es el quechua que va a quitar las tierras de los pueblos indígenas. Y lo peor que esta gente, vuelvo a recalcar, se dedica pues a sembrar coca, lamentablemente. Bueno, que discrepo cuando mi amigo Santos dice que tiene un plan. O sea, plan por encima de las leyes, es una pregunta, ¿no? La ley les permite ampliar la frontera agrícola, les permite ampliar la frontera para la ganadería, la ley le permite para sembrar muchas cosas. Eso te dice tantas leyes, más de 8 leyes, más no sé de cuántos decretos supremos, y ahí están los perdonazos, esas normas. Por encima no puedes ponerse un plan. Yo no veo existir un plan, o sea, yo no veo un plan de los soldaditos, yo también presto mi servicio militar, no existe. Cuando es un plan, se incendia, inmediatamente pues se va la contingencia militar, puede ir y puede ver 2, 3, 4, 5 helicópteros ya ahí tratando de apagar. Yo en los informativos sinceramente no lo he visto. Sí he visto voluntarios de la Cruz Roja, voluntarios, gente que está yendo a esos lugares voluntariamente a apagar, y además he visto también a algunas de las gobernaciones dar picotas, palas, acerones, etcétera, etcétera. Con eso ¿se puede combatir? No. En Bolivia lo que se ha visto no es un plan, porque
porque el 2019 incluso se ha recibido una ayuda internacional de un avión que ha venido a apagar los incendios, etc. No tenemos un plan. En Bolivia no existe un plan. El plan debe ser trabajado, pero siempre y cuando que todas esas normas que permiten deben ser anuladas. Ese es el tema de fondo. No es el tema, o sea, no van a poder controlar pues el fuego. Incendias, vas a decir, no, hasta 2 hectáreas nomás quiero quemar. Así vas a decir a la Pachamama, 2 hectáreas nomás después que se apague. Así vas a decir, no, tiene que ver los mecanismos, un plan, un programa para que no se expanda. Pero para mí la solución es esas leyes incendiarias que se apaguen y que nos muestre el plan del gobierno. Como les decía, hay que ponernos manos a la obra y una de las cosas que hay que hacer es generar conciencia social, conciencia histórica también, para no caer en el absurdo de una condena sin fundamento, ¿no? Y acusar a una gran población como los quechuas. Yo soy quechua y no estoy allá incendiando. Habrá que leer cuáles han sido los resultados, por ejemplo, del modelo neoliberal y que además, a propósito de la descolonización, para los pueblos indígenas originarios campesinos en este territorio como en todo el continente está la recuperación de nuestros territorios para autogobierno y autodeterminación. Pero sí estamos todavía contaminados por ese pensamiento que nos han heredado de ese sistema y por eso cuesta tanto entender y, como dice el estudio de Fundación Tierra, la agricultura está concentrada en querer ganar y ganar. Por eso los grandes agroindustriales no nos abastecen, no nos garantizan seguridad, soberanía alimentaria, entre otros factores. Y otras consecuencias más que de pronto vamos a tener todavía, la situación de migración. En este caso se va a ocupar esos territorios de los que nos despojaron en tiempos coloniales. La recuperación ahora, ¿qué tiene que ser? ¿En qué consiste la descolonización en ese campo o la despatriarcalización? Nuevamente es hacer las cosas para generar equilibrio, armonías y sobre todo una buena relación con la madre tierra. Una reflexión profunda nos hace falta. Entre tanto vamos a ir a una pequeña pausa en A mí no me nadie y ya volvemos.